Ya José Luis casi había predicado ahorita, ¿no? Vamos a estar en el capítulo 1 de la segunda carta. Vamos a leer desde el versículo 3, ¿sale? Aunque nuestra base bíblica va a ser a partir de la parte B del versículo 4 hasta el versículo 8, pero vamos a leer a partir del versículo 3. ¿Listos? ¿Ya estamos todos ahí? Si alguien necesita una Biblia, puede pedirla a un ujier, ¿sale? Dice así, hermanos: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Versículo 8: pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acompañan a orar? Padre, te damos muchas gracias este día por permitirnos una vez más reunirnos para escuchar tu palabra, para estar leyendo tu palabra, para estar estudiándola. Señor, es un privilegio que tenemos como tus hijos, como tu iglesia, por la libertad que tú nos has dado, Señor, en nuestro país, en nuestro estado. Muchas gracias. Te ruego, Señor, esta mañana que tú me des la gracia para predicar, para exponer tu palabra, pero también le des la gracia a cada uno de mis hermanos para que ellos puedan recibir, Señor, tu consejo, puedan recibir la instrucción, la exhortación de tu palabra y puedan crecer, Señor. Podamos crecer todos en tu conocimiento, Señor, y en cada una de las virtudes que tú en las que nos haces dar fruto, Señor. Muchas gracias. Amén. Antes de entrar a la enseñanza de lleno, ahorita estaba ahí atrás y estaba meditando, ¿no? En el tiempo que tenemos de la alabanza y luego la predicación. Y miren, nosotros los que predicamos, pues no es que se nos ocurrió tenerlo como parte de la liturgia o del orden de la reunión, sino es un mandamiento de parte de Dios de enseñar, ¿no? De exponer su palabra. Entonces no es de nosotros, sino hay una expectativa de Dios que a través de los que exponen, y a veces a pesar de los que exponen, porque podemos hacer una predicación pues un poco pesada, larga y más cuando hace calor, ¿verdad? Pero hay una expectativa de Dios de que ustedes escuchen su palabra y de que puedan dar respuesta a ella. Digo, los que estamos al frente, el pastor, pues también, ¿no? Hay una expectativa de que haya un fruto de cada uno de los mensajes. Pero más allá de eso, hermanos, más allá de nosotros, no, pues que ve el pastor que sí le estoy echando ganas, es que Dios espera que nosotros crezcamos. Cada vez que escuchamos cada mensaje, por más malo, ¿no?, que sea al exponerse, hay una pequeña frase de un predicador. Estuve en un estudio y decía que cuando el libro habla, Dios habla. Entonces nosotros, los que nos preparamos, pues nos preocupamos de que sea el libro, ¿no?, el libro de Dios el que hable.
y no nuestro rollo, porque algunos somos bien rolleros, y también ustedes, algunos son bien rolleros, ¿no? Y a veces no digo que puedan ser cosas malas, pero mejor que el libro hable, pero es el que nos da vida, es el que nos redarguye, ¿no? Su palabra. Entonces, yo les digo esto, ¿no? Y les comento esto para que ustedes den respuesta a Dios. No solamente este mensaje, no lo estoy preparando, ¿verdad? Pero para cada mensaje, no es nada más letra que se lee y letra que se expone, sino es palabra de Dios para provecho de nosotros, ¿no? Tanto de los que nos preparamos con anterioridad y de ustedes que están pues aquí, ¿no? No vienen a perder su tiempo. ¿Ok? Bueno, pues esto es es el prefacio, ¿verdad? Y bueno, vamos a entrar de lleno a la predicación. Pienso, siempre que los predicadores dicen este va a ser un mensaje corto, termina siendo un mensaje largo, ¿verdad? Pero de verdad va a ser un mensaje corto. Dice la historia, hermanos, que existía un hombre que le gustaba que le llamaran Dios y, y se creía Dios, ¿no? En solo 13 años, él forjó el mayor imperio que ningún otro hombre, ningún otro imperio ha forjado. Dominó Grecia, dominó Egipto, Anatolia. Algunos ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Y el norte de India, es decir, el mundo conocido en ese momento. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo, ¿no? Sucedió esto. Él perseguía una gloria, pero nunca estaba satisfecho. Nunca, aunque conquistaba y era muy bueno en lo que hacía, nunca estuvo satisfecho. Recibió formación humanística, militar, estudió retórica, matemáticas, literatura, historia, medicina, practicó esgrima, se ejercitó en esgrima, en equitación, en tácticas de guerra. O sea, era una eminencia de hombre. Inteligente, bien parecido. Se dice que tenía, pues tuvo muchas amantes, mujeres y hombres. No tenía control, ¿no? El filósofo Séneca, él lo llamó a este hombre como un desgraciado, vándalo, demente y despiadado. ¿Sí? Otros autores también hablan de que tenía estallidos de ira, tanto que cuando se ponían a beber y le entraban con todo, si había un desacuerdo, mátenlo. Aunque haya sido su amigo o gente que estuviera cerca de él, porque en una explosión de ira, pues cortaba cabeza. Apenas tenía 30 años y había logrado todo esto. Él fundó la ciudad de Alejandría, en Egipto, una ciudad cosmopolita. Se dice que en ese entonces había cerca de 1 millón de habitantes en esa ciudad. Además de que fundó otras Alejandrías en muchos lugares pues del imperio que él había logrado, solo para que se viera, ¿no? Pues para advertir al enemigo que él estaba ahí, o sea, que él había conquistado ahí, pero también para mostrar vanidad, ¿no? Yo estoy aquí, yo fundé esto, ¿no? Ahora, él tuvo un gran rival, que fue Darío III. Nosotros ubicamos quién es Darío, el rey Darío, bueno, descendientes de él, ¿no? Darío III, y este hombre lo derrota, o sea, este hombre, el que estoy hablando, derrota a Darío, y finalmente entra que son los persas, y este hombre entra a Babilonia y se sentó en el palacio de Nabucodonosor, ¿no? O sea, hasta allá, hasta la cocina, ¿no? Y antes de cumplir 33 años, este hombre con una carrera prometedora y que pudo haber conquistado más, muere. Pues muy joven, ¿no? Hay muchas hipótesis de cuál fue la causa de su muerte, ¿no? Al final no se sabe exactamente cuál, pero una de ellas, y quiero traerla hoy, se dice que fíjese hasta con fecha, ¿no? Que el 29 de junio del año 323 a.C., pues hubo una fiesta, ¿no? Se juntaron y él se juntó a comer con un amigo llamado el Tesalio.
y que este hombre del que les estoy hablando, ya pues, Alejandro Magno, ¿no? Ya todos ya más o menos se ubican. Dice la historia que comía a destajo, y me puse a investigar a qué se refiere, ¿no? Comer a destajo. Yo ubico cuando un albañil le pagas a destajo, ¿verdad? Que es el trabajo que hace, pero bueno, la palabra más o menos lo que quiere decir es que, o sea, aquello que se hace sin pausa, que se hace con prisa para terminarlo cuanto antes. Es mucho y rápido. No sé si porque eres un soldado y tienes que comer rápido y no puedes como detenerte a disfrutar. Pero de esa manera también bebía. Y que esa noche uno de sus generales, un oficial, dice que se tomó 3 litros de alcohol sin rebajar. Que ha estado fuerte, ¿no? Y él, pues como es Alejandro Magno y no puede haber alguien mejor que él se tomó 4. Bueno, dicen que de repente, dice que como golpeado por una tormenta, que dio un gran grito y comenzó a quejarse. En una semana ya no podían hablar y murió. El desenfreno en la comida, en la bebida, a este hombre, ¿no? Tan humanamente, pues, una eminencia, ¿no? Murió sin herederos. Sí tenía 2 hijos, pero la familia que le quedó, los asesinaron. Ya ven que en ese tiempo, pues antes de que alguien brinque, pues le damos cuello a todos para que no haya otro que venga, ¿no? de su familia. Entonces, terrible historia, ¿no? Dios tiene aún control de esto. Era un hombre muy despiadado. No podemos decir que se mandaba solo, ¿no? Pues Dios le baja el switch a quien quiere, cuando quiere, y tal vez era el momento de él, ¿no? Haya sido de esta forma o no, pero lo que quiero realizar es que el exceso, el no tener el control, puede arruinar un imperio del tamaño que tenía este hombre. Todos hubiéramos esperado que muriera en una batalla así, ¿no? Como las películas, ¿no? Como esta película de 300, que hasta el final llegó con este hombre que se creía Dios y ahí murió, ¿no? Pues es un buen final para un guerrero de ese calibre. Pero morirte, según dicen que fue una pancreatitis, ¿no? Causada por el exceso de alcohol. Ahora, pues es un impío, es un pecador, ¿qué más podríamos esperar, no? Que en aquel momento muriera y de esta forma, o otros han muerto de otras formas terribles, pero en las Escrituras, hermanos, encontramos otro hombre que también era un líder de una nación, que no fue dueño de sí mismo y que pagó unas consecuencias terribles. Vamos a 2 Samuel 11, por favor. Dele casi toda la vuelta a su Biblia. 2 Samuel 11. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Ok? Le doy chance que llegue. ¿Listos? Ok. Todos ubicamos esta historia. Bueno, es una historia que le contamos a los niños antes de dormir, ¿verdad? Pero todos la conocemos. Dice así, versículo 1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, subraya esta parte, cuando salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué dice ahí la Biblia? Se quedó, dice, ¿no? Permaneció en Jerusalén. Entonces, dice ahí, ¿no? Que en el versículo 1, cuando los reyes salen, es decir, era una obligación de los reyes, parte de su trabajo, ¿no? Salir con el ejército. Pero dice que él permaneció en Jerusalén. Tacha, póngale ahí, tacha número 1. Luego, versículo 2. Dice, al atardecer, David, fíjate, al atardecer, ¿no? Yo no estoy en contra de los que duermen siesta en la tarde. Yo personalmente no lo acostumbro. Digo, tenemos 4 hijos.
aparte que es imposible, capaz que cuando despierto ya no sé qué pueda pasar, ¿no? No sé, no quiero descubrirlo. Pero dice que al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Se durmió no sé si se durmió desde la mañana hasta la tarde o se durmió su siesta, pero ubiquen, había una guerra, había gente muriendo allá, peleando, y estaba dormido en su casa, no cumplió con su obligación de rey, y luego dice, y se paseaba por el terrado de la casa del rey, o sea, por su casa, ¿no? Y luego dice, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, es decir, andaba ahí observando ociosamente, ¿no? Por el reino. Luego, dice la escritura, dice, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? Siempre la Biblia a veces nos da detalles, ¿no? Dice, hija de Eliam. Eliam, el papá de ella, era uno de los valientes de David, fue un soldado, ¿no? No sé si estaba activo o no. Su esposo también era uno de los valientes de David, un soldado, es decir, estaban gente que estaba sirviendo al rey. Es importante ese detalle. Dice, David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, durmió con ella. Si ustedes y ubican muchos, ¿no? La historia del rey David, sus victorias, ¿no? Que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Como él en otra ocasión le perdonó la vida al rey Saúl, estando en la misma cueva, lo pudo haber dado cuello ahí, y no, o sea, respetó al rey, se arrodilló, le pidió perdón. O sea, hay bastantes cosas que nos indican que él era un creyente y que muchas veces se dejó, o sea, se controló a sí mismo, se gobernó a sí mismo, pero esta vez no lo hizo. Pero hay un texto, ¿no? Que dice, ¿dónde está? No lo noté, pero no noté la cita, pero ustedes se lo saben. El que piensa estar firme, mire que no caiga el apóstol Pablo. Y luego ese texto podemos entenderlo como, bueno, yo le estoy echando ganas y ahí voy y estoy estudiando la palabra y asisto con regularidad a la congregación, pero qué miedo, o sea, la Biblia dice que en cualquier momento podría resbalar y cometer y subirme al techo de mi casa y ver a donde no tengo que ver. No, o sea, esto no sucede así de repente, nada, de un día a otro. Dejas de hacer una cosa, dejas de hacer lo que te corresponde, luego andas de ocioso, perezoso. Ven cómo hay cosas que se van, ¿no? Vamos uniendo cosas y esto va a tener un desenlace, ¿no? Va a tener una consecuencia. Entonces, eh, hay ciertas acciones que el rey David hizo o dejó de hacer para que el pecado llegara pues a llevarse a cabo, ¿no? Entonces, número uno, se quedó en su casa, andaba de ocioso, perezoso. Aparte, hizo una pregunta, ¿quién es? ¿Recuerdan? Y le dijeron quién era. Le dijeron, está casada. Él ignoró, ¿se fijan? Ignoró los hechos acerca de ella. O sea, si usted se pone a analizar el relato, hay cosas que nosotros hacemos que sabemos que están mal, pero y en otras en las que nos detenemos porque decimos, así hacemos así, ¿no? Señor, estás ahí, ¿no? Y Señor, sí, aquí estoy viendo, ¿no? Está en nosotros el Espíritu Santo, lo contristamos, pero de repente no me cabe en la cabeza cómo es que, o sea, llegas a esto. Lo que me deja ver es que tenía un tiempo no cumpliendo sus obligaciones, ¿no? Dejándose llevar por la pereza, probablemente, no lo dice la Biblia, pero esto no pasa de un día para otro, hermanos. Y esto nos deja saber de que no podemos aflojarle, pues, ¿no? Cuando le aflojamos, vienen cosas, tentaciones, ¿va? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de haber llegado a este punto? Brínquese un capítulo 12, versículo 9.
Del 9 al 12 vamos a leer. ¿Listos? Dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo? Vean cuál es lo primero que el profeta le dice a David. No es un regaño de, ¿por qué estabas de flojo, no? ¿Por qué no fuiste a la guerra? Dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Porque es lo primero que hacemos a un lado cuando decidimos, porque es una decisión que tomamos, no echarle ganas, ¿no? No persistir, no perseverar, no trabajar en nuestra salvación. ¿Por qué has despreciado la palabra? Dice, haciendo lo malo ante sus ojos. Has matado a la esposa de Urías, elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, elitita, para que sea tu mujer. Así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Está duro, ¿no? Y todo lo que dijo el profeta se cumplió. Un desastre en su casa, huyendo de sus hijos acostándose con sus hermanas, un desastre en la casa. Hermanos, esto debe, como hombres, ¿no? Y mujeres también, esto debe ponernos alertas a saber que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, si Dios juzgó a David, si Dios juzgó a un hombre como Alejandro el Magno, ¿no? No escapa de su soberanía. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podríamos vivir en excesos, estar sin control y que no va a pasar nada? Digo, por la misericordia de Dios, pues estamos todos aquí, ¿no? Yo he visto a unos por 10 años y siguen aquí y perseverando en el camino, pero no debemos de descuidarnos. Y bueno, hay muchas áreas en las que podríamos hacerlo. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el dominio propio, ¿no? Una virtud que descuidó el rey David, ¿no? Porque él pudo haberse asomado y haberse regresado, ¿sí me entienden? A veces nosotros vamos en la calle y pasa alguien, hombre o mujer, hombres pasa una mujer, mujeres pasa un hombre, y podríamos quedarnos viendo, pero tenemos la palabra morando en nuestros corazones, nos quitamos, ¿no? Nos hacemos a un lado, volteamos a otro lado, o sea, tenemos esa posibilidad de tomar esa decisión. Eso no es de nosotros, Dios lo puso ahí, ¿no? A los creyentes, que es parte del fruto del Espíritu, como lo vamos a ver más adelante, pero está ahí como un regalo de Dios, para que no nos vayamos de boca continuamente, ¿va? Entonces, vamos a hablar acerca de esta virtud. ¿Listos? Les voy a dar una definición, no vamos a meternos tantos en rollos de ir viendo palabras por cuestión del tiempo, pero bueno, aquí va. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es en lo que fallaron estos reyes, ¿no? ¿Qué les faltó? Dice este diccionario bíblico, dice que el dominio propio es la virtud de poder controlar nuestros impulsos, pasiones y emociones, especialmente los apetitos sensuales. Al ejercitar el dominio propio mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros tenemos autoridad sobre nuestra carne. Esa autoridad espiritual nos da las fuerzas para obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? Porque miren, lo que espera Dios de nosotros, por ejemplo, cuando venimos aquí, pues no nada más que lleguemos, escuchemos un mensaje y salgamos de aquí y aventemos nuestra botarga de cristiano, ¿no? Y ya vivamos en casa como si no lo fuéramos, ¿no? Sino que estemos cultivando, que escuché esto en la congregación, escuché este mensaje, Dios dice esto y voy a estar trabajando, ¿no? En ello. Entonces, por eso es que hasta al final de esto dice, ¿no?
que nos da las fuerzas para obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, el dominio propio puede comprender, hermanos, infinidad, ¿no? El tema es muy amplio, muy, muy amplio. Básicamente, vamos a ver hoy qué dice la Escritura acerca de esto, cuáles son las principales áreas, ¿no? De las que la Escritura nos habla, que básicamente son, se nos instruye a tener dominio propio en comida, en bebida y en el área sexual. Aunque puede comprender otras áreas como la ira, ¿no? El enojo, la venganza, pero eso se incluye más en la mansedumbre, ¿sí? Podríamos abarcar mucho. Entonces, vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de esto y estudiarlos un poco. Si nos hicieran un examen, hermanos, hoy, acerca ya escuché el concepto, ubicamos más o menos como creyentes acerca del dominio propio. Algunos le llaman demonio propio, ¿no? Si nos hicieran un examen y que nos dijeran, como esas encuestas, ¿no? Califica del 1 al 10, ¿cómo andas en dominio propio? ¿Cuántos saldríamos arriba de 3? Ya no voy a decir quién sacaría 10, ¿no? Estamos en un proceso, entendemos eso, estamos en un proceso, no somos perfectos, hay áreas en las que fallamos, pero digo, no como el rey David, ¿no? No somos perfectos, una vez más. Entonces, ahora, si yo le preguntara a tu esposo o a tu esposa, ¿qué onda? ¿Qué onda con él, no? ¿Qué onda con ella? ¿Cómo anda en esto? Si le preguntáramos papás a sus hijos, ¿qué onda con sus papás? ¿Cómo andan, no? Con el dominio. Pues ustedes, yo creo que quedarían que habláramos en privado, ¿verdad? Mejor. ¿O qué tal papás con sus hijos? ¿Cómo andan en esto, hijos? Gracias a Dios en esta congregación se ha enseñado y se ha hecho hincapié en que tengamos cuidado con qué ven nuestros hijos en televisión, ¿no? ¿Qué programas ven? Tengan cuidado con los celulares y todo esto. Pero los hijos son bastante listos y más cuando hay papás que no le entienden mucho la tecnología, pues ahí se pasan, ¿no? ¿Cómo andamos con eso? ¿Okay? Ahora, también en esto, hermanos, podría haber fibras muy sensibles, ¿no? Y yo creo que eso se lo vamos a dejar a José Luis. No, o sea, podría haber fibras muy sensibles en cuanto a cómo reaccionamos en casa, ¿no? A veces, hombres, tenemos un mal día en el trabajo y ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Es triste decirlo, ¿verdad? Son los hijos, a veces la esposa, la que paga los platos rotos porque no podemos dominar esas emociones, ¿no? Y luego en los trabajos, al contrario, nos dicen, bueno, tus problemas familiares, déjalos fuera del trabajo, ¿no? Porque luego llevamos esas cosas y los compañeros, pues pagan los platos rotos de la casa. Pero escuchen, casi nunca le gritamos al jefe, porque sabemos las consecuencias que va a tener, como le gritamos a nuestra esposa, o llegamos a tener actitudes con nuestro esposo, o con nuestros hijos. Ven, a veces sí hay una falta de dominio, pero esa falta de dominio no es ignorante, porque sabe con quién las puede. Y eso es triste, ¿no? Ahora no se trata de exponer cosas, sino de dar respuestas. Pero a veces Dios tiene que escarbar en nosotros, mostrarnos, ¿no? Como fue la profeta Natán y le dijo a David, mira, viejo, aquí está, Dios vio todo esto. Y bueno, corresponde a nosotros dar una respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué tal cuando no se cumplen nuestras expectativas en casa? Que nuestros hijos no cumplen nuestras expectativas y nos desquitamos, ¿no? Y generalmente, fíjense, quien no se autocontrola, quien no tiene gobierno de sí mismo, generalmente él siempre tiene la razón. Es decir, desde su perspectiva, los demás están mal, porque no cumplieron sus expectativas. Después, ya meditando, pues, ¿no? La regué, no era así. Y
bueno, a veces se arregla con flores, hermanos, eso, ¿no? Podría, consejo. Pero tenemos que pedir perdón, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Bueno, para empezar a adentrarnos al tema, vamos a volver ahí a la carta del apóstol Pedro, por favor. La segunda carta. Como les dije, vamos a estar viendo desde la parte B del versículo 4. Y bueno, en la escritura nos habla muchas veces acerca del dominio propio, nos habla de prudencia. Sería muy difícil poder abordar todas. Hay pasajes seleccionados de los que vamos a estar viendo. Y bueno, decía este versículo 4, en este capítulo 1, perdón, si se van hasta el versículo 6, ahí habla, ¿no? De que al conocimiento se agregue, que se añada, ¿no? Dominio propio. Y esta palabra tiene que ver con continencia, pero no en el sentido de, como habla acá en Corintios, ¿no? Del que mejor se case, ¿no? Que no se esté quemando. No es en ese sentido, sino en el sentido de contener las emociones, ¿no? De contener que te estás enojando y te contienes, ¿no? No es malo enojarse. A veces hay causas justas por las que nos enojamos, pero aún en esas, pues debe uno de contenerse y no de explotar, ¿verdad? Bueno, ese es el sentido que tiene. También tiene el sentido de templanza. Es la misma palabra en el griego. Templanza, dominio propio. Y es la raíz, ¿no? Esta palabra, y de ahí se derivan algunas, pero no se sale de eso, ¿no? Estar autogobernados. ¿Ah? Eh, en ese tiempo, ¿no? Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, pues tiene en mente a los atletas. También en Corintios habla acerca de esto. Tiene en mente a esos atletas que al estarse preparando, hoy en día también, pues, ¿qué pasa? Si tú vas a correr una carrera de 400 metros o una maratón, pues tienes que prepararte con tiempo, ¿verdad? Y tener una dieta especial y guardarte. Incluso los deportistas de alto rendimiento, cierto tiempo antes de la competencia, no deben tener relaciones sexuales, ¿no? Porque esto perjudicaría su rendimiento. Entonces se guardan, se abstienen. Esa es la idea que tiene el apóstol Pedro cuando está diciendo esto, pues, ¿no? En todo esto que nos está hablando acerca de las virtudes del cristiano, ¿no? Que podamos contenernos, que tengamos esa fuerza. Y escuchan, y no se resumen solo en fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es un hecho que tiene un límite. Por ejemplo, estás a dieta y quieres comer, te dicen que 2 tortillas de maíz, ¿verdad? Nada más. Y tú, pues que, o sea, una no es ninguna, ¿cómo dice el pastor Raúl? Dos, la mitad es una y bueno. Pero no, tengo fuerza de voluntad. Es algo, sí lo puedes hacer, ¿no? Pero el sentido es más profundo. Estás pensando que hay una meta, estás pensando que hay una competencia, en ese tiempo nada más les daban una guirnalda, no sé cómo se llama, unos olivos, ¿no? Y era todo el premio. Ahora es una medalla de oro, pero te contienes, ¿sale? Entonces, habla de disciplina, de controlar la carne. Ese es el sentido que tiene la palabra, ¿no? Y el apóstol Pedro está diciendo, tienen que tener esto. Si hay amor, tiene que haber diligencia, tiene que haber conocimiento, pero conocimiento sin un apropiado autocontrol, pues ahí vas a andar discutiendo cosas necias en Facebook. Pues sí, sabes mucho de teología, pero no respetas, ¿no? No tienes un control, ¿va? Entonces, el propósito es abstenerse, ¿ok? De ahí vamos a brincar a 1 Corintios 9:25, por favor. Vamos a estar brincando así en ciertos versículos. 1 Corintios 9:25, donde nos habla acerca de estos mismos atletas, ¿no? Algunos ya conocen el texto. ¿Listos?
Dijimos que en Pedro está hablando acerca de contenerse para guardarse, ¿no? En 1 Corintios se habla acerca de lo mismo y aquí sí menciona, ¿no? En el versículo 25 del capítulo 9 dice, y todo aquel que compite en los juegos se abstiene de todo, nuevamente, ¿no? Se abstiene de todo. Ellos, escuchen, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y seguimos leyendo, dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Es decir, sí, está hablando aquí, trayendo la ilustración de los atletas de lo que les decía, ¿no? Que para poder competir y para poder tener una oportunidad de llegar en los primeros lugares, tienes que abstenerte. Una dieta especial, como decíamos. No puedes tener una parranda una noche antes, ¿no? Porque vas a correr para otro lado, ¿no? Seguramente. Pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Abstenerse. Ahora, porque leí el resto del versículo, el resto de los versículos, por lo que les decía, estos atletas solo tienen en mente un momento, una pequeña gloria, pero el hecho de nosotros poder abstenernos, en este caso, fíjense que la palabra habla acerca de dieta, ¿no? En el sentido que tiene ahí la palabra es dieta y castidad. Y estos atletas se guardan de esas cosas. Y la instrucción es también nosotros, ¿no? Debemos de cuidar nuestra alimentación. Y hemos hablado acerca de eso y no voy a hablar acerca de los alimentos, ¿no? Porque también hay fibras sensibles, ¿no? En esto. Pero miren, hermanos, a veces hemos recibido peticiones de oración, ¿no? Oh, hermanos, pues oren por mí porque me siento muy mal, ¿no? Tengo un dolor de estómago muy fuerte, ¿no? No sé qué va a pasar si voy a llegar vivo a esta tarde. Y bueno, nosotros, ustedes son buena onda, ahí en el chat y están orando por los que ponen peticiones. Pero lo que no saben es que a veces ese dolor de estómago viene ocasionado porque se pegaron un atracón una noche antes, porque comieron lo que sabes que te sube la presión, ¿no? Porque sabes que te sube el colesterol, ¿no? De verdad, no es justo, ¿no? Que tú no te abstengas en esto. Digo, sí, vamos a orar por ti, no te preocupes, pero que no seas de los que el Señor ya, de los que ya duermen, ¿no? Por andar persistiendo en estas cosas. O sea, el sentido es que incluye estas cosas, hermanos. El que seamos sabios, el que seamos prudentes en lo que comemos. ¿Por qué? Que el domingo tengo que estar aquí y hace calor y debo entender que no todos los alimentos se pueden mezclar con ciertos grados de temperatura. Pues voy a cuidarme para poder estar. Pero le pego, ¿no? 30 tacos, me como una competencia de tacos y bueno, total, mañana el Señor entiende, ¿no? Y le pido la oración a los hermanos para que no me pase nada, ¿no? Bueno, absténganse de eso, absténganse. Y otra cosa, hay unos que se abstienen y cuidan su alimentación, no comen tanta azúcar, no comen tanto maíz. Es ellos, o sea, ustedes los que hacen eso, cuiden a los otros. Porque a veces como yo no como eso, pues que se lo come el otro. No sé, a mí se me hace eso en un grado de maldad, ¿no? O sea, si yo sé que me hace daño y yo no lo consumo, ¿no? Y no sé, ahorita vamos a hablar acerca de la bebida, pero lo voy a traer, y me regalan una botella de tequila, pero como yo no tomo, se la regalo a otro. ¿Sí me explico? O sea, que se muera aquel, ¿no? Si se la toma toda en una sola exhibición. O sea, ese es el punto. Sí, la Escritura nos manda que nos abstengamos, que cuidemos nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, pero no pueden quedar fuera los demás. No podemos solo cuidarme yo y que el otro, pues, que Dios lo bendiga. ¿Sí me explico? Entonces vamos a cuidar a los demás también, ¿no? Bájenle la coca. Ya, hasta ahí.
Bájenle a ese veneno. Ya José Luis hablará acerca de ese veneno. No es para estar cuidando qué toman, ¿verdad? Todos son adultos y saben lo que deben y no hacer. Cuiden a sus niños. ¿Sale? Bueno. Debemos de tener cuidado también de no irnos al otro lado del caballo y de convertirnos en ascetas. ¿Saben qué son los ascetas? Es una filosofía, ¿no? El ascetismo, que busca que por medio de negarse los placeres, de negarse ciertas libertades, pues tener purificar su espíritu. ¿Y creen que los cristianos pueden caer en eso? Sí, muchas veces, ¿no? Se ponen una serie de reglas que si sigo esas reglas, pues entonces voy a poder tener, ¿no? O crecer espiritualmente cuando solamente son eso, ¿no? Son letras. Estos hombres, no voy a abundar en esto, pero se privaban de muchas cosas. Y miren, la escritura, ¿no? Ahí en Corintios, Gálatas, que estamos llevando la carta. De hecho, la carta de Gálatas, muchos le llaman la carta magna de la libertad. Y en esa carta magna de la libertad se encuentra y nos dice que el dominio propio es una virtud en la cual debemos crecer. Es decir, podría ser paradójico, ¿no? Por un lado me dices que me tengo que controlar, que me tengo que autogobernar, que tengo que abstenerme, pero me dices que soy libre. Podría sonar como, a ver, algo no estoy entendiendo. No, es que por primera vez, hermanos, cuando vienes a Cristo, cuando Él te ha regenerado, entonces tienes libertad y puedes decidir. Antes eras esclavo del pecado y haces o hacías lo que el pecado te decía que hicieras. Competencias de a ver quién toma más cerveza. No, yo me tomé un 18, ¿no? Así es lo que el pecado te mandaba, te gobernaba. Lo que hace el dominio propio es que ahora te da la capacidad de gobernarte a ti mismo. No en el sentido de que tú eres tu propio Dios, ¿no? Eres un ídolo para ti mismo, sino en el sentido de poder controlarte. ¿Sale? Entonces, los ascetas o el ascetismo es un lado lejano, ¿no? Probablemente pueden tener una vida sana, ¿verdad? Pero no había ningún fruto en eso. Y eran doctrinas que estaban circulando en el tiempo en el que los apóstoles estaban escribiendo y enseñando a otros, ¿no? Entonces, es solamente un lado, ¿va? Ahora, como les decía, y vamos a ir a Gálatas ya, por favor, Gálatas 5. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Y hermanos, todos los que han creído en Cristo lo tienen. Es como un ejemplo, ¿no? Todos aquí tienen músculos, ¿sí o no? Si no tuviéramos, no pudiéramos levantarnos. Bueno, algunos los tienen más desarrollados, ¿no? Pero todos tienen la capacidad de hacerlo, nada más que pues, no se levantan temprano y se van al gimnasio. Pero está ahí la capacidad de poder ejercitarlo, ¿sí o no? Bueno, así es el dominio propio. Es parte del fruto. Todos los creyentes lo tienen, pero unos no lo desarrollan. Por flojera, porque no tengo tiempo para eso. ¿Cómo lo desarrollo? Perseverando en las disciplinas espirituales. O sea, no hay un hilo rojo, ¿no? No hay un secreto. Perseverando en las disciplinas espirituales, en la oración, en el ayuno. Es un pastor. Nadie después de un ayuno le quedan ganas de ver una película 3X. No, porque mortificaste tu carne, ¿no? Entonces, va a crecer en eso. Pero si tienes una semana que no agarras la Biblia, que no estás orando, vas a agarrar el control, vas a poner Netflix y no te va a importar que diga arriba que esta película contiene escenas de desnudos y lenguaje. Sí, soy adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque no está mortificada tu carne. Está el dominio propio ahí, está la posibilidad de autocontrolarte, pero decides no hacerlo.
Pero quien está ejercitado, quien tiene músculo, se le hace más fácil, ¿no? Aún así, no es algo que llega a un punto, sino que vamos creciendo cada vez más. ¿Tá? Entonces, pues ya vimos a manera rápida abstenernos acerca de comida, ¿no? De dieta, cuando habla acerca de los atletas, cuando habla acerca de las emociones, de autocontrolarnos. Y bueno, vamos allá a Gálatas, les dije. Gálatas 5. ¿Me perdió? Listo. Ya estuvimos aquí, los miércoles hemos estado aquí en Gálatas estudiando. Vamos a entrar, de hecho, de lleno al fruto del Espíritu. Es que no voy a abundar tanto aquí. Pero el versículo 22 del capítulo 5, ¿no? Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Tal vez en su Biblia diga templanza, pero es un sinónimo, ¿no? Dominio propio, dice, contra tales cosas no hay ley, ¿ok? Y específicamente en este texto, esa palabra, dominio propio, se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos. ¿Por qué? Por los que nos habla versículos antes, ¿no? Que está hablando de las obras de la carne. Paso rapidito por ahí. ¿Cuáles son algunas de las obras de la carne? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces el sentido que tiene la palabra dominio propio tiene que ver con esto, ¿no? Con guardarnos. Ahora, escuchen, esto se lo está diciendo a creyentes. No podemos esperar que un impío, que un pecador, que alguien que no ha sido regenerado, pues crezca dominio propio en él, ¿no? Lo vimos con Alejandro Magno. Aún no consideró todo lo que había ganado y se dejó llevar por el desenfreno. Bueno, aquí se lo está diciendo a creyentes que pudieran repetir este tipo de cosas. Pudieran hacerlo, está la posibilidad. David lo hizo. No porque somos creyentes estamos blindados, no, pero Dios nos da las herramientas, ¿no? Nos da estas virtudes para poder defendernos, para poder luchar. ¿Ok? Bueno, entonces en este texto les decía, se refiere a la restricción de pasiones. Dieta, pasiones. Luego, ya casi andamos terminando, ¿eh? Vamos a ver una última parte donde el dominio propio tiene que ver con sobriedad, ¿no? Con la bebida. Y para eso vamos a volver ahí a Pedro, por favor. Ahora la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Y no vamos a entrar en un debate aquí de que si se puede tomar vino o no. No es el tema. Pero tampoco el texto está hablando precisamente acerca de no beber vino. ¿Ok? Vamos a entrar ahí. Primera de Pedro 5. Versículo. Versículo 8, perdón. Capítulo 5, versículo 8. Dice así: sean de espíritu sobrio. Estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, el sentido de esta palabra sobrio no solo se refiere a alguien que no está borracho, ¿no? Sino se refiere a alguien que es discreto, ¿sí? Alguien que se mantiene o que se puede contener de la influencia de las pasiones. Alguien que puede dominar incluso su lengua. O sea, en ese sentido, ¿por qué? ¿Qué pasa con un borracho? Dicen que no dicen mentiras, pero sí dicen un montón de mentiras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Habla y habla y a veces dicen cosas de las cuales luego se arrepienten, ¿no? Hablan de más. Pleitos,
pleitos en sus casas porque ofendieron hasta... Yo sé que muchos han pasado por ahí, ¿no? Hemos pasado por ahí. Bueno, el sentido es, eso lo puedes evitar, ¿no? Siendo sobrio, obviamente, ¿no? No bebiendo alcohol. Pero el sentido acá es de que dejarse llevar por las emociones, dejarse llevar por los apetitos, por las pasiones, te va a convertir en alguien así, como un borracho. Ese es el sentido, ¿no? Así que mantente sobrio, cuida tu boca, ¿no? Sé discreto. Yo doy gracias a Dios que ustedes piensan que los ancianos somos perfectos o casi cercanos, ¿verdad? Pero la verdad es que no, hermanos, batallamos todos los días con cosas como ustedes, ¿no? Y, y hay hermanos que a mí me han enseñado a tener filtro. Y así le decimos, ¿no? Porque ya estoy diciendo algo, hermano, filtro. Y ya, sí es cierto. Estoy hablando de más. Entonces, eso es una muy buena palabra, ¿no? Cuando un hermano esté diciéndote algo que ya no esté edificando, decirle, hermano, filtro. Y he aprendido, ¿no? No les digo que son cosas malas, pero pues a veces no están de más, ¿sí me explico? O sea, ¿qué caso tiene? Entonces, es una manera de ayudarnos unos a otros o filtrando. Y bueno, ese es el sentido, les decía, de ser sobrios, ¿no? De no dejarse llevar por la euforia de las emociones, ¿no? Hay creyentes, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí. Hay creyentes que disfrazan, hermanos, una falta de control y sinceridad. Disfrazan su falta de control por decir que son sinceros. No, es que mira, yo soy bien sincero, ¿no? Pero en realidad no controlas tu lengua, no sabes controlar tus emociones, no sabes decir las cosas en el lugar adecuado. Esa es una forma de no ser sobrio, de ser como un borracho que habla sin sentido en el momento inoportuno. ¿Ok? Entonces, pues en este texto, ¿no? Y también en unos capítulos antes, ahí en Primera de Pedro también, 1:13, si gustan ir. Regresense 4 capítulos. Dice así, por tanto, preparen su entendimiento para la acción y nuevamente sean sobrios de espíritu. Primera de Pedro 1:13. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Okay? Y aquí está hablando acerca de una sobriedad mental. Escucha, una sobriedad de razonamiento. Una sobriedad espiritual. ¿Cómo es esto? Bueno, es fácil, tener claridad mental. Porque hay personas a las que nosotros nos acercamos y pedimos un consejo. Decimos, bueno, porque son maduros, ¿no? Porque no me van a decir, golpéalo, ¿no? Como los papás que, si en la escuela te maltratan, tú dale también. No hay una sobriedad mental, ¿sí? No hay una sobriedad de razonamiento. Te van a hacer reaccionar con emociones nada más. En el sentido que tiene la palabra aquí es que puedes aconsejar porque tienes claridad mental y tienes firmeza moral. Fíjense todo lo que nos da el poder ejercitar el dominio propio, el poder llegar a ser creyentes maduros, ¿no? Además, ¿no? Además que ser autocontrolado te va a llevar a ser una persona ordenada, una persona que tiene sus prioridades en orden, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Que pueden incluirse ahí, limpia. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio? ¿No? Ahí es creo que es en 2 de Timoteo, porque ahorita les digo la cita, pero ¿por qué dice que el apóstol Pablo que Dios no le dio a Timoteo un espíritu de cobardía? Bueno, habría que ubicar el contexto. El emperador es Nerón. ¿Lo ubican a Nerón?
No es el perro del vecino, ¿no? Un hombre muy malo y despiadado. Luego, durante el tiempo que estuvo predicando Timoteo, había muchos falsos maestros con doctrinas como los gnósticos, como los ascetistas, con ondas bien locas, ¿no? Es el tiempo en el que estaba, era un joven pastor, entonces sí abruma, hermanos, sí abruma tener un emperador que, que ilumina las calles con cristianos encendidos con brea. O sea, si te dijeran, vamos a ir a predicar y lo más seguro es que nos van a, lo menos que nos pueden hacer es aventarnos a los perros, ¿no? O que nos regresemos en pedacitos. Pues sí la pensarías para salir a predicar, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo le está aconsejando, le está diciendo a Timoteo, Dios no te dio un espíritu de cobardía, ¿no? Porque sí se abruma, ¿no? Pero es interesante que le dice, te dio un espíritu de dominio propio, de amor, de poder y dominio propio. ¿Por qué? Porque el autocontrolarse, el ser dueño de sí mismo, le iba a ayudar a poder, a ver, ubicar, a ver qué está pasando. Bueno, pues esto no es nuevo, esto es algo que ya sabía que iba a pasar, ¿no? Pero el no dejarse gobernar, lo iba a tener todo desordenado, como las gallinas cuando les cortan la cabeza, ¿no? Salir corriendo para cualquier lado sin poder discernir, ¿no? La voluntad de Dios en hacia dónde, ok, está esta presión tan grande, pero bueno, Señor, ¿para dónde le doy, no? Va a estar sobrio, ¿va? Entonces, ese es el sentido. Y yo sé que puede ser mucha información, pero eh, hasta aquí, hermanos, es clara, ¿no? La instrucción del Señor a desarrollar esta virtud, ¿sí o no? Es clara, ¿no? Ya dijimos, ¿no? ¿Y cómo hago para cultivarla? Bueno, también lo dijimos, ejercitándonos en las disciplinas espirituales, estar en la palabra, en oración, constante, ayuno, ¿por qué no? A algunos nos vendría bien ayunar, congregarnos, todas las cosas que ustedes saben, ¿no? Que debemos hacer, las que debemos andar. Pero quisiera ilustrarles esto con alguien de carne y hueso. ¿Sale? Vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 39. Mi cronómetro dice 0. Génesis capítulo 39. Versículo 7. Es un ejemplo de que sí podemos, hermanos, ¿no? Que no nada más es un buen consejo, que no solamente es una predicación, ¿ok? Versículo 7. Ustedes conocen la historia. Dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Dice, pero él, subraya esta palabra, él rehusó, se autocontroló, se gobernó a sí mismo, fue sobrio, fue prudente, se contuvo, rehusó. Y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted. Pues, pues es su mujer, ¿no? Entonces se pregunta a sí mismo José, ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad? Y vean, y pecar contra Dios. Lo primero que, ¿no? A dónde llevó su falta, no es solamente que su jefe se iba a enojar con él o que le iban a cortar la cabeza, sino a pecar contra Dios. Eso es lo que está en la mente de alguien que se gobierne a sí mismo. Si hago esto, no lo hago porque peco contra Dios, porque transgredo sus palabras, porque voy en contra de las escrituras. No, no solo por el hecho de que no te conviene hacerlo, eso queda en fuerza de voluntad. No me conviene, no lo hago. Sino va más allá. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Por qué reaccionó José así? Acompáñame a Proverbios 6.
Proverbios 6, versículos 23 y 24. Mientras llegan, toma agüita. ¿Listos? ¿Por qué pudo reaccionar José así? Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Vea cómo tiene que ver con la palabra de Dios, con los mandamientos, con las instrucciones. Versículo 24, para liberarte de la mujer mala, de la lengua suave, de la desconocida. Es decir, no es solamente algo que tú quieres hacer para que no te dañes, sino el hecho de que tú estés en los mandamientos, de que sean una lámpara para ti, de que sea la luz que te alumbra tu camino, ¿no? Que obedeces, que tienes en mente las reprensiones del Señor, sus instrucciones, te van a poder hacer responder de esa manera. No, porque peco contra Jehová. El rey David bien pudo haber visto ahí, Señor, perdón. Bueno, después se arrepintió, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que pasó. Todos tenemos esa capacidad de reaccionar, hermanos. Pero si estamos flacos espirituales, va a ser difícil. Nos vamos a quedar viendo. ¿Sí me explico? Nos vamos a ir de paso. Entonces la palabra de Dios es crucial, fundamental. Entonces, ya para finalizar, quiero nada más hacer una nota de aclaración para no hacernos acetas, ¿no? Es que a Dios no solo le importa qué hacemos. O sea, Él está al tanto de lo que hacemos y nos dice qué tenemos que hacer y qué no hacer, ¿verdad? Lo vemos en las Escrituras. Pero no es lo único que a Él le importa, sino también cómo lo hacemos. Y lo más importante, ¿y para qué lo hacemos? ¿Para qué te abstendrías de pasiones sexuales? Bueno, vas a tener problemas, vas a destruir la familia, ¿no? La onda expansiva de un adulterio es grande, ¿no? Familias se pelean, no sé, un montón de cosas. Pero no lo harías solamente por escaparte de la consecuencia, sino a Dios le interesa, ¿no? La motivación por la que tú te guardarías para eso. ¿A qué me refiero? Debemos de tener cuidado con intentar crecer el dominio propio y la piedad solo en mera fuerza de voluntad. Solo como ejercitarme, ¿no? Como cuando decides no comer pastel. Yo estoy yendo al gym, llevo una semana y no voy a caer con este pastel, ¿no? ¿De qué será bueno? De relleno con crema de leche, ¿no? No, o sea, no, voy a tener fuerza. No se queda solamente ahí, va más allá, ¿no? Lo otro es que podríamos hacerlo, podríamos abstenernos de todo lo que dije, ser sobrios, prudentes, solamente para una gloria propia, para glorificar tu reputación. Les doy un ejemplo. Invitas a un hermano a tu casa y preparas tu comida acá, ¿no? Sí, grasosita, ¿no? Unas fritangas. No, yo no como eso. Y tú te esforzaste, ¿no? ¿Qué onda? No, es que yo me guardo. La Biblia dice que el templo y se están apareciendo los fariseos ahí, no atrás de él, ¿no? Pero, o sea, está mal hacerlo para glorificar tu reputación nada más, para que vean lo bien que te cuidas, para que vean lo sano que eres. No está mal, ¿verdad? Que todos lo hagamos, ¿no? Cuidarnos, pero qué triste que te quedes con la gloria. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Al final, hermanos, ¿cuál es el propósito de que el hombre está en la tierra? Glorificar a Dios. Entonces, nos da una visión más profunda de lo que es autogobernarnos. En el proceso, nos va a ir bien, porque tal vez vamos a vivir más años, ¿no? Si guardamos una
buena comida, ¿no? Comemos bien, una buena dieta. Si no bebes alcohol, o tomas mucho refresco, pues no vas a tener problemas de riñones y todas esas cosas, ¿no? Pueden tomarse un refresquito, no se preocupen, ¿no? Pero te va a ir bien, vas a vivir más tiempo, vas a estar saludable. Si no andas viendo por la ventana del vecino y lo que tiene que ver con cuestiones sexuales, pues va a estar tu familia bien y no vas a tener problemas, no vas a tener que pagar una pensión, o 2 o 3, por andar, ¿no? Y perder tu familia y todo eso, consecuencias. Sino porque en tu corazón, como José, no quieres pecar contra Dios. Y al final, en tu autogobierno, ¿no? En tu controlarte a ti mismo, glorificas a Dios. Esa es la meta, hermanos. Ese es el propósito. A los ancianos, ¿no? Ahí en Timoteo, en Tito, se les pide que sean, que se gobiernen a sí mismos, ¿no? Que sean dueños de sí mismos, es la instrucción. ¿Por qué? Porque es importante que los que estén al frente puedan hacerlo, ¿no? Para poder enseñar a otros con calidad moral. Pero no se queda ahí nada más, nuevamente. Sí lo hago porque deseo el obispado, porque tal vez ya estoy sirviendo. ¿Y por qué van a decir los hermanos, no? Mira, nos dice que comemos bien, y lo vi allá con el primo. Se comió un hot dog mientras le preparaban, 2 hot dogs mientras le preparaban su burro, ¿no? Ya, sin raspar muebles. ¿Sí me explico? No, porque quiero darle gloria a Dios. No voy a glorificarme a mí mismo, ¿no? ¿Va? Entonces, pues hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Sí? Bueno, pues con esto terminamos la enseñanza. Y damos gracias a Dios y oramos. ¿Les parece bien? ¿Nos ponemos de pie? Termino con este pensamiento y luego oramos. El dominio propio debe ser motivado principalmente para mantener a Dios en prioridad y gozar de comunión con Él. Luego, para vivir en obediencia amorosa a su palabra y a su voluntad revelada. Y por último, para que Él sea magnificado en tu vida, para tu gozo, el bien de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, del cuerpo de Cristo y de la sociedad, ¿no? Del mundo que te rodea. Ese es el propósito. ¿Va? Entonces, oramos. Padre, muchas gracias por bendecirnos con tu palabra esta tarde. Mi deseo, Señor, es que tú nos ayudes a crecer en esto, que podamos seguir meditando, que podamos tomar decisiones, Señor, en nuestra vida. Que no se quede nada más en un, sí escuché y estoy de acuerdo, pero no acciono en obedecer, Señor, tus instrucciones. Muchas gracias por la oportunidad de poder enseñar a los hermanos. Gracias por sus vidas. Señor, tú recompénsales su esfuerzo. Sabemos que hace calor, que podríamos estar en casita con aire acondicionado, pero han decidido estar aquí y esforzar, Señor, y someter aún su carne. Muchas gracias. Llévanos con bien a casa y podamos disfrutar de ti, Señor, el resto del día y al comenzar la semana, Señor, que pongamos en acción las cosas que tú nos has mandado hacer, Señor. Muchas gracias. Amén.